Hola, ¿qué tal? El día de hoy revisaremos los aspectos más importantes de este conjunto de temas de reumatología, las vasculitis, temas muy importantes y preguntables. Recuerda que mis clases están basadas 100% en guías de práctica clínica mexicanas y normas oficiales. Sin embargo, para este grupo de enfermedades reumatológicas solamente existen 4 guías de práctica clínica, siendo dentro de estas la poliarteritis nodosa o panclásica, la granulomatosis con poliangeitis o también conocida como la enfermedad de Wegener, la arteritis de Takayasu o enfermedad sin pulso y la enfermedad de Kawasaki, una enfermedad pediátrica que ya veremos a continuación. Sin más que decir, vamos a comenzar. Las vasculitis son prácticamente un grupo de trastornos clínico-patológicos que se van a caracterizar por una inflamación, como su nombre dice, vasculitis, inflamación y daño consecuente de los vasos sanguíneos. Esto llevando a la isquemia de los tejidos que reciben o en este caso tienen aporte sanguíneo a partir de esos vasos sanguíneos afectados. Dato muy importante ya que veremos cuál es esa clasificación de las vasculitis y bueno, pueden verse representando dentro de un grupo que se conoce como vasculitis primaria, en donde no existe un componente externo que induzca a la vasculitis. Aquí también se usa el nombre idiopático, ya que su causa pues es desconocida, o bien secundaria a otra enfermedad o algún agente que la establezca, por ejemplo, fármacos, por ejemplo, neoplasias, por ejemplo, infecciones. Dentro de la clasificación de las mismas contamos con la que se llevó a cabo en el consenso de Chapel Hill en 2012, en donde nosotros las clasificamos de acuerdo al tamaño de vaso afectado y si tiene o no anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Del lado derecho te la resumí, desde las arterias más grandes, como es la arteritis de Takayasu, que afecta predominantemente a la aorta descendente y sus ramas izquierdas, la arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, las de vasos medianos, la poliarteritis nodosa o panclásica y en este caso la enfermedad de Kawasaki. Y por último, las vasculitis de pequeño vaso, también conocidas como las vasculitis necrotizantes. Yo le digo las rápidas porque sin tratamiento, dos de ellas te generan glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la parte más inferior derecha, las especiales, la púrpura de Schünlein-Henoch o Henoch-Schönlein, o vasculitis de tipo IgA, que es producto por inmunocomplejos de la misma variante de inmunoglobulina. Y por otro lado, una enfermedad turca de úlceras o enfermedad de Bichet, y le digo así porque fue un dermatólogo turco llamado Hulusi Bichet que la describió primero. Entonces, chicos, una vez conocida la clasificación, entremos en detalle a cada una de ellas, empezando con las vasculitis que afectan a los vasos más grandes de todos. O sea, vamos de arriba para abajo. La arteritis de Takayasu, también conocida como la enfermedad sin pulso, tromboartropatía oclusiva o síndrome de Martorell. La definición que nos ofrece la guía de práctica clínica es que es una enfermedad inflamatoria, como toda vasculitis, crónica, progresiva e idiopática, que como ya te diste cuenta, aquí lo que destaca es que no hay elemento extraño que la pudiese causar. Normalmente afecta a la aorta, como previamente comentamos, y sus principales ramas izquierdas. Dato clave de esta enfermedad. Normalmente se presenta en mujeres asiáticas entre la segunda y tercera década de la vida. Y algo importante que nos menciona la guía de práctica clínica es que en México se afecta predominantemente la aorta descendente en su porción torácica. Es una enfermedad extremadamente rara, como ya te pudieses dar cuenta, la gran mayoría de las vasculitis son muy raras y bueno, teniendo una incidencia de 2.9 a 1 millón de casos por año en México. Aparte, tiene una asociación con algunos tipos de HLA, como es el B39, B44, B52 y DR6. Entrando en detalle con la clínica, la cual depende totalmente de la fase en la que se encuentre la estenosis, por ejemplo, en la fase preestenótica o temprana, en donde hay un engrosamiento de la íntima, que es la capa más hacia la luz, y una inflamación perivascular, pues tendremos en este caso sintomatología muy inespecífica, como por ejemplo fiebre, mialgia, sudoración, en este caso nocturna, ataque al estado general, pérdida de peso y anemia. Recuerda que las vasculitis son causa muy común de fiebre de origen desconocido. Después de progresar el engrosamiento vascular, llegamos a la fase oclusiva o postestenótica, que en este caso pues es la fase tardía, en donde se abrirá paso la clínica más característica de la enfermedad, como es la carotidinia, la hipertensión y algo muy sugestivo de la arteritis de Takayasu, la diferencia de presión entre los brazos, normalmente que es mayor de 10 milímetros. Aparte,
de la ausencia de pulso, dato que le dio el nombre de la enfermedad sin pulso, claudicación de extremidades, soplos y angor. Por lo tanto, sospecharé de una arteritis de Takayasu en una paciente femenina con los datos ya nombrados. En este caso, cuando hablamos dentro del diagnóstico, la guía de práctica clínica marca como gold standard la angiografía. Sin embargo, este estudio pues es invasivo, por lo que también la misma GPC menciona otros, como es la angioresonancia, la angiotac y algunos estudios por ecosonografía. Pero si nos preguntan cuál es el gold standard, la angiografía. Dentro de los laboratoriales, como es un proceso inflamatorio crónico, y progresivo, pues encontraríamos a los reactantes de fase aguda muy aumentados. Como comenta la GPC, no serán los únicos estudios que nosotros vamos a solicitar únicamente, pero te dejo en este caso la clasificación radiológica de acuerdo a la afección aórtica. El tratamiento normalmente es con corticoides, es una enfermedad sensible a corticoides o córtico sensible, ¿ok? La arteritis de células gigantes, también conocida como arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, se caracteriza por una inflamación de arterias de mediano calibre, en este caso afectando principalmente a las ramas de la arteria carótida. A veces en algunas bibliografías puedes encontrar que esta enfermedad afecta a los vasos de mediano, gran calibre, etcétera, pero dentro de la clasificación que estamos viendo, si te das cuenta, forma parte de las vasculitis que afectan a vaso grande, ¿ok? Siendo de estas la arteria temporal y a veces la rama oftálmica, las más afectadas. Pero ten presente que como vasculitis es una enfermedad sistémica, pudiendo abarcar más arterias de mediano calibre en otras partes. Es una enfermedad que se presenta en mayores de 50 años, principalmente mujeres. Tiene una relación muy estrecha con el HLA-DR4 y bueno, su clínica es muy característica, siendo el dolor a la palpación de la arteria temporal lo más frecuente. Sin embargo, hay que tener presente que hasta un 50% de los pacientes van a debutar con un cuadro de polimialgia reumática, siendo lo característico de esta la rigidez matutina, el dolor a nivel pélvico, ausencia de otro dolor y típicamente ausencia de factor reumatoide o anticitrulinados. Aparte, como enfermedad sistémica que es, pues podemos encontrar otros datos inespecíficos, como por ejemplo la fiebre. Recuerda que cuando hablamos de fiebre de origen desconocido, por lo general nos hablamos de infecciones y enfermedades autoinmunitarias, típicamente esta enfermedad, ¿ok? Y bueno, algo típico es observar claudicación de los músculos maceteros y la lengua. Esto es por la afección. La neuropatía óptica es una complicación muy temible que al principio debuta con cuadros de amaurosis fugaz, pues que en este caso que si no se trata podría causarle ceguera al paciente. El estudio definitivo realmente pues es la biopsia, encontrando datos de inflamación debido a un infiltrado de células mononucleares. Hay presencia de granulomas y típicamente células gigantes, cosa que por la cual pues lleva su nombre. En los laboratoriales es común observar los reactantes de fase aguda aumentados, como toda vasculitis. El tratamiento de primera línea son los corticoides. Lamentablemente, como el tratamiento es muy prolongado, pues el paciente va a empezar a tener efectos adversos de los mismos glucocorticoides o corticoides, siendo lo más común pues la disminución de la masa ósea, por lo que deberemos llevar a cabo la profilaxis, en este caso, con calcio, vitamina D y bifosfonatos. Y por último, ya que todas las vasculitis producen fenómenos trombóticos, pues vamos a añadir ácido amino salicílico, ¿ok? Entonces, entrando en detalle, en contexto con las de mediano vaso, la poliarteritis nodosa, que como toda vasculitis tiene sus signos y síntomas inespecíficos y otros como que más característicos o sugestivos de la misma enfermedad. La sintomatología pues inicial va a ser una cefalea, debilidad, malestar general, dolor abdominal, mialgias, etc. De acuerdo a la guía de práctica clínica, lo más característico de esta enfermedad es la mononeuritis múltiple, o sea, vamos a encontrar una disfunción de manera simultánea de dos o más nervios periféricos, pero en zonas separadas del cuerpo. Esto normalmente le provocan sensaciones anormales y debilidad al paciente. Algo muy característico también es la presencia de microaneurismas en el riñón. Esto desencadena hipertensión o insuficiencia renal. Típicamente es una hipertensión maligna dependiente de renina. Otras de las zonas afectadas es a nivel gastrointestinal, incluyendo la circulación mesentérica hasta en un 60%. Algo muy común es que estos aneurismas normalmente se van a encontrar en las zonas de bifurcación
y que por lo general son apreciables a través de la arteriografía. Algo igual muy importante que no debes dejar pasar es que esta enfermedad se va a relacionar hasta un 30% con la presencia de antígenos de superficie de la hepatitis B. Estos antígenos de superficie de la hepatitis B van a interactuar con tu sistema inmune y van a crear inmunocomplejos. Estos van a activar el complemento y van a crear inmunocomplejos. Muy importante que lo tengas presente, te lo repito muchas veces porque resulta que es un dato clave, porque cuando nosotros hablamos de diagnóstico de una PAN asociada a hepatitis B, típicamente vamos a encontrar deficiencia del complemento, ¿sale? Entonces, para poder diferenciar la poliarteritis nodosa sin relación con hepatitis B a la que tiene relación con hepatitis B, pues ese va a ser el dato más importante. Ahora bien, dentro de las manifestaciones cutáneas encontramos típicamente nódulos hipersensibles, eritema nodoso, recuerda que este es a nivel anterior, púrpura y por lo general asociaríamos lívido reticulares. La púrpura realmente es algo muy raro que aparezca en la poliarteritis nodosa porque como se afectan los vasos de mediano calibre, hay que tener presente que la púrpura palpable es algo más sugestivo de una vasculitis de pequeño vaso, ¿ok? Es una púrpura asociada a una vasculitis necrotizante, ¿ok? Ahora bien, podemos encontrar el lívido reticulares y que normalmente no va a, en este caso, a tornarse más blanco, no va a palidecer tras la dígito presión. Los hallazgos más importantes o principales de los estudios de laboratorio es una elevación de los reactantes de fase aguda. En este caso, como cualquier otro proceso inflamatorio crónico, junto a una marcada leucocitosis con predominio de neutrófilos. Y a veces podríamos encontrar eosinófilos, anemia y trombocitosis. También podemos encontrar hipergamaglobulinemia y aumento de complemento. Pero ojo con esto, como mencionamos anteriormente, lo típico en un paciente con poliarteritis nodosa con hepatitis B es común encontrar el complemento disminuido. ¿Ok? Ahora bien, podemos encontrar proteinuria en rango no nefrótico, es decir, no más de 3.5 gramos, como dijimos, asociada a isquemia renal, pero sin glomerulonefritis. El diagnóstico de certeza lo haremos a través de la biopsia, donde nos reportarán datos de inflamación segmentaria sin granulomas, ¿ok? No hay granulomas en la poliarteritis nodosa, así como también de necrosis fibrinoide. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de tratamiento, hay que tener presente la guía de práctica clínica, ya que suele variar esto con otras bibliografías. Si hay asociación o no con la hepatitis B, esto va a diferenciar las cosas, porque cuando en este caso no hay asociación, tenemos que optar solamente por corticosteroides. En caso de resistencia, optamos por ciclofosfamida y azatioprina. En el caso de que haya asociación con hepatitis B, a nuestra poliarteritis nodosa optaremos por un antiviral, que será de preferencia, según la GPC, la lamivudina, junto a recambio plasmático, y esto es para sacarle los inmunocomplejos que normalmente están causando su depósito a nivel de los glomérulos, y glucocorticoides, ya que como es una enfermedad autoinmune, pues este tratamiento es muy efectivo. Ahora bien, te dejo el algoritmo de la guía de práctica clínica por si lo quieres leer. Recuerda que con saber que el tratamiento principal es prácticamente corticosteroides y si tiene o no asociación con la hepatitis B es más que suficiente, ya que el manejo por lo general es con el especialista. Ahora, entramos en detalle con las vasculitis de mediano vaso, pero en este caso, bueno, otra vasculitis de mediano vaso, que en este caso es la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad pediátrica. Entonces, ¿cuál es la etiología de la enfermedad de Kawasaki? Realmente no se sabe. Anteriormente en los CTO mencionaban que era por un virus, el West Haven, pero realmente no se sabe. De hecho, la guía de práctica clínica te pone tal cual es, su etiología es desconocida. Podemos encontrar un niño con un cuadro de vasculitis que se va a caracterizar por un cuadro exantemático febril, hiperemia conjuntival, cambios en la mucosa oral, descritos en la mucosa como por ejemplo la lengua en fresa, la famosa lengua en frambuesa. Recuerda que la fiebre escarlatina también debuta con un cuadro de lengua en fresa. Podemos encontrar adenopatía cervical unilateral mayor a 1.5 centímetros, los famosos aneurismas, que es el terror de los pediatras encontrar estos aneurismas. Estos son dependientes de la concentración de albúmina, cosa por la cual la guía de práctica clínica la denomina la cardiopatía adquirida más
frecuente a nivel pediátrico y algunos datos o cambios en las extremidades como el eritema palmo-plantar. Es prácticamente todo lo que tienes que reconocer en un paciente en forma de caso clínico para poder realizar tu diagnóstico. Te dejo los criterios diagnósticos que nos ofrece la guía de práctica clínica, teniendo la fiebre una duración de más de 5 días junto con 4 de las siguientes 5 alteraciones. Sin embargo, la misma GPC nos menciona que pudiesen ser menos de 4 criterios cuando tenemos anormalidades en las arterias coronarias. El diagnóstico, como dijimos, era prácticamente clínico. Sin embargo, hay algunas pruebas complementarias que menciona la GPC, como es la albúmina. En este caso, cuando se encuentra una albúmina menor a 3.5, hay mucho mayor riesgo de desarrollar aneurismas coronarios. El sedimento urinario para la búsqueda de piuria. En el electrocardiograma es común encontrar las ondas R de alto voltaje, una prolongación del intervalo PR, un aplanamiento de la onda T. Algo interesante es que al realizar una radiografía de tórax podemos encontrar datos que pudiesen ser compatibles con una neumonía, como es el caso de infiltrados intersticiales. Sin embargo, una neumonía no te va a producir el cuadro clínico típico de un Kawasaki. El tratamiento de primera línea, de acuerdo a la GPC, es la inmunoglobulina con ASA. Si la primera no jala, pues le metemos otra dosis, o sea, le vas a dar lo mismo, inmunoglobulina y su ASA. Si aún no jala, después de la segunda dosis, ahora sí, añadimos inmunoglobulina con prednisolona, ¿ok? Eso es lo más importante que tienes que recordar de acuerdo a la guía de práctica clínica. Y empezamos con las vasculitis de pequeño vaso. La granulomatosis con poliangiitis o enfermedad de Wegener, que de hecho ya no se llama enfermedad de Wegener, ya que pues fue un médico nazi, un alemán que experimentaba con judíos. Pero pues bueno, ten presente que todavía es preguntable este nombrecillo. De hecho, algunos libros Warriors como el Harrison todavía maneja la enfermedad de Wegener. Su causa es completamente desconocida, como vasculitis necrotizante que es, pues vamos a encontrar a nivel dérmico la típica púrpura palpable. Recuerda, vasculitis de pequeño vaso, púrpura palpable. Vasculitis de mediano vaso, lívido reticulares o lívido racemosa, que por lo general se asocia a anticuerpo antifosfolípido. Y como vasculitis, ¿qué es? Pues encontramos daño a nivel pulmonar, renal o lo más importante, lo más clásico, a nivel de vía respiratoria alta. Los pacientes van a debutar con cuadros de sinusitis, con secreción hemorrágica o purulenta, así como una deformidad de la nariz, conocida como la famosa nariz sencilla de montar. Como te das cuenta, la vía respiratoria alta se afecta hasta en el 95% de los casos. Y algo muy característico es que encontramos los infiltrados pulmonares, ojo, infiltrados pulmonares que se van a cavitar y no van a cambiar de posición, ¿ok? No van a cambiar de posición conforme pasen los días, es decir, no van a ser migratorios, dato clave para poder diferenciar una enfermedad de Wegener de un síndrome de Church-Strauss, ahorita lo vamos a ver. A nivel renal, primero vamos a encontrar una glomerulonefritis focal y segmentaria, que como ya sabes es parte de los cuadros de síndrome nefrótico. Sin embargo, sin tratamiento, esta focal y segmentaria avanza a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde lo más clásico característico en la biopsia es el patrón en luna llena. Y esto es debido a la fibrosis en el glomérulo. Como ya sabes, como esta enfermedad forma parte de las vasculitis, pues podremos encontrar muchos datos inespecíficos, como es el caso de fiebre, mialgias, artralgias, dolor, etcétera. Dado de lo que ya comentamos al principio, es lo que distinguirá de las otras vasculitis, ¿ok? Por otro lado, hay que recordar que, como dijimos en un principio, las vasculitis de pequeño vaso se van a asociar a los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, siendo los ANCA típicos en la enfermedad de Wegener los CANCA, es decir, anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos contra la proteinasa de tipo 3. ¿Ok? ¿Queda claro? Esto es lo más importante que tienes que recordar de la enfermedad de Wegener. El tratamiento de primera línea, de acuerdo a la guía de práctica clínica, será un inmunosupresor, como es la ciclofosfamida y un corticoesteroide. Sin embargo, cuando tengamos la presencia de afección renal, según la GPC, tendremos que realizar plasmaféresis, y esto es para poder retrasar el daño a nivel renal. El síndrome de Church-Strauss, la segunda vasculitis de pequeño vaso, y por tal motivo asociada a púrpura palpable. Recuerda que todas las vasculitis de pequeño vaso la llevan.
Esta enfermedad tiene datos muy característicos que te van a ayudar a distinguirla de las demás vasculitis, como es la presencia de eosinofilia. Te van a contar que el paciente tiene como antecedente alergia o asma, un asma que típicamente es resistente a tratamiento. Y a diferencia del Wegener, los infiltrados se cavitaban y no cambiaban de posición. Aquí sí que cambian de posición y claro está que no es, pues en este caso no van a presentarse cavitaciones, no van a estar cavitados los infiltrados. Los anticuerpos típicos en esta enfermedad son los anticuerpos de distribución perinuclear contra la mieloperoxidasa de neutrófilo. Y como ya sabemos, como enfermedad sistémica que es, te lo recalco, encontramos daño en otros órganos, como es el caso del riñón, a nivel cutáneo, como le ya comentaba, púrpura palpable y hasta en un 60% la mononeuritis múltiple. Recuerda que la poliarteritis nodosa es la que típicamente se va a asociar a mononeuropatía múltiple, ¿ok? Los pacientes por lo general van a morir por la afección cardíaca. Su tratamiento, al ser una enfermedad córtico-resistente, es glucocorticoides con metotrexate, aunque pudiésemos usar pulsos de metilprednisolona con ciclofosfamida o un inhibidor de CD20, como es el caso de rituximab. La poliangiitis microscópica es la última vasculitis de pequeño vaso que vamos a revisar. Por lo general afecta a personas después de los 50 años. Es muy rara que aparezca al nivel pediátrico, en la infancia. Entonces, si nos plantean una enfermedad, una vasculitis de pequeños vasos en un paciente pediátrico, no vamos a pensar en una poliangiitis microscópica. Aquí lo típico es que no hay participación de inmunocomplejos, ya que su afectación con el virus de la hepatitis B u otro agente es completamente raro. Y bueno, como afectación de los vasos más pequeñitos, pues la clínica será al igual que las otras, una púrpura palpable, glomerulonefritis rápidamente progresiva con las famosas hemilunas, capilaritis pulmonar, la cual es la antesala a la complicación más grave de esta enfermedad, y es la hemorragia alveolar. Es muy rara su asociación con microaneurismas y bueno, algo que es dato clave para que la haga diferenciarse de la poliarteritis nodosa y el Kawasaki. Aparte, no existe una asociación con los granulomas, dato que sí hay en la enfermedad de Wegener. Y como entra dentro de las vasculitis sistémicas, pues igual encontraremos fiebre, mialgias, artralgias, fatiga, pérdida del apetito y cuando ya se estableció el daño pulmonar, es frecuente que el paciente empiece a tener disnea, tos o hemoptisis. La afectación cardíaca es realmente excepcional. Algo típico es encontrar anticuerpos de distribución perinuclear hasta en un 50% y los SEANCA contra proteinasa 3 hasta en un 30%. Dentro de los hallazgos de laboratorio, al ser una glomerulopatía rápidamente progresiva, recuerda, estas son parte del espectro clínico de síndrome nefrítico, por lo que encontraremos hematuria, proteinuria en rango no nefrótico y aumento de la creatinina. La biopsia nos va a reportar típicamente necrosis vascular segmentaria con infiltración de neutrófilos y monocitos. Recuerda que no hay prácticamente granulomas. Su tratamiento serán los corticoesteroides. Esto es muy importante que lo recuerdes porque te va a poder hacer saber que es una de las patologías que típicamente van a ser, pues en este caso, sensibles. Dada su afección de manera brusca, esta enfermedad, pues vamos a utilizar ciclofosfamida. Y pasaremos a las enfermedades, en este caso de vaso variable. En este caso hablaremos de la enfermedad de Behçet. Lo más importante de esta enfermedad es la aparición de úlceras de repetición. Por lo general aparece en pacientes jóvenes, pacientes adolescentes. Es una enfermedad que predomina en países orientales de la cuenca mediterránea, típicamente en Turquía, que de hecho fue un dermatólogo turco que la describió primero, el doctor Hulusi Behçet, un dermatólogo muy famoso. También se conoce como la enfermedad de la ruta de la seda, predomina en varones, tiene una relación estrecha con el antígeno leucocitario humano B51 y DR5, más que nada el B51, ¿ok? Tenlo muy presente. Los pacientes prototipos de la enfermedad de Behçet, en este caso, van a debutar con úlceras tanto orales como genitales. Van a ser muy dolorosas y lo interesante es que a pesar de ser úlceras profundas, en una base necrótica amarillenta, se curan más o menos en una semana y no van a dejar cicatriz. Podemos encontrar aparte foliculitis en un 80%, eritema nodoso en un 50%. Un dato típico es el fenómeno de patergia, o sea, se produce una reacción inflamatoria en forma de pústula cuando nosotros le inyectamos solución salina intradérmica a nuestro paciente, lo cual ya va a ser muy sugestivo de la enfermedad de Behçet. Ahora bien,
La complicación más grave de todas es la afectación a nivel ocular en forma de una uveitis posterior, en donde es muy importante administrar ciclosporina, ya que puede dejar ciego a tu paciente. Las úlceras también pueden presentarse a nivel intestinal, típicamente a nivel ileocecal, y como toda vasculitis, pues ya sabes, te lo repito, hay sintomatología inespecífica. Te dejo los criterios diagnósticos, los cuales son muy fáciles de recordar, y su tratamiento será encaminado en el uso de corticoterapia o corticoides a nivel tópico. También se puede utilizar colchicina y no olvides por favor el uso de ciclosporina cuando tenemos afección ocular, ¿ok? Como dato de laboratorio, en el caso de la enfermedad de Behçet, aparte de los reactantes de fase aguda aumentados, hay una relación muy estrecha con los anticuerpos anti-alfa enolasa presentes en las células endoteliales, o sea, anticuerpos contra la enzima alfa enolasa de las células endoteliales, ¿ok? Y llegamos a la última vasculitis del día de hoy, una enfermedad que se presenta en pediátricos, por lo general varones, y es la púrpura de Schulli-Henoch, también conocida como vasculitis IgA. Aquí lo que sucede es que se van a formar inmunocomplejos con la inmunoglobulina y estos inmunocomplejos se van a empezar a depositar y a depositar en todo el cuerpo. Hay algunos datos que sugieren que se desencadena después de una infección respiratoria alta por estreptococo. Sin embargo, hay algunos otros agentes descritos como es el caso de fármacos, alimentos, vacunas, etcétera. Va a tener un ligero predominio en otoño e invierno y el paciente prototipo pues va a ser un paciente pediátrico o un niño menor a 5 años con púrpura palpable, dolor abdominal y artralgias o artritis, que es la tríada sugestiva de la púrpura de Schulli-Henoch, ¿ok? En el caso de como vasculitis sistémica, que es, pues ya comentamos que habían otros datos inespecíficos, como por ejemplo náuseas, vómito, fiebre, rectorragia, glomerulopatía, y ten presente que es una enfermedad de curso benigno. Ojo con eso, tiene un curso benigno que sin tratamiento al pacientito, pues se va a curar, pero en el 10 al 30% de los casos, pues pudiese haber alguno que otro rebrote, pero ojo, los rebrotes van a ser de manera benigna. El tratamiento, te lo pongo, corticoterapia, ¿sale? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias.